I can't think of a period that's been totally ignored. I mean, history is deep, large, profound, and you can find something interesting to say and dramatize about any period of history. My particular interest is to connect the past to the present. So I don't regard myself as writing costume dramas, what the BBC used to call costume dramas, in which people from the past were represented as being very different from us. So they didn't just dress differently, they behaved in rather strange ways. They seemed to have completely different issues from us, and they seemed to have walked out of a museum. They were really the Walking Dead. And I think that the history of humankind is like that in the history of the universe. It's only 2 minutes ago since the Romans were marching through here, on their way to us. And, there is a common humanity. And so when I'm thinking about the historical period, like the Tudors, the first issue is, what is relevant to people today? Why would people watch this? What would resonate with them? What would make it real? What would make these people seem human? So you're saying, okay, here's a young guy. He's inherited his father's business. He's married to an older woman. He falls in love with a younger woman. He wants a divorce. Hey, you get it? That's history. Okay. And Tudors, the Vikings, it's no surprise that in the first episode, the first thing was a little bit of killing and fighting, because it's Vikings. The second was about the family, his family. And it's like, oh, wait a minute, the Vikings are family people. Oh, they love their children. Who knew? So I'm already attacking that idea that they were savage and horrible and everything. So I want to show them as human beings. Bueno, en primer lugar, no creo que haya un periodo histórico que haya sido ignorado por completo, pero como la historia es tan amplia y tan compleja, yo creo que siempre seríamos capaces de encontrar un momento que fuera interesante para narrar en cualquier periodo histórico, si te pones, claro. Ahora, lo que a mí me interesa de narrar este tipo de historias es el punto en el que el pasado y el presente se conectan o están interrelacionados. Porque por una parte tenemos todo lo que la BBC siempre ha llamado estos series de época, los dramas de época de la BBC, en los que nos encontramos con personajes que son muy diferentes a nosotros en todos los aspectos, ¿no? Su forma de vestir, en su forma de comportarse, de relacionarse entre sí, sus propios problemas, son todos muy distintos. Es casi como si se hubieran escapado de un museo y para mí son los auténticos muertos vivientes que nos encontramos en las series. Ahora bien, la historia de la humanidad en comparación con la historia del universo es nada. Hace 2 minutos los romanos estaban por aquí de paseo hasta invadir el próximo país y yo creo que la clave son narrar estos valores comunes que vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando tú te centras, por ejemplo, en una serie como Los Tudors, ¿qué era importante para esta gente? ¿Qué es importante para la gente hoy? ¿Cuál es la conexión que hay entre estos valores importantes? ¿Qué es lo que hace que estos personajes que aparecen en la serie de Los Tudor, para un público de este siglo, todavía sean personas humanas y reales? Pues por una parte, ¿qué son los Tudor? Pues un chaval que hereda la empresa de su padre y que está casado con una señora mayor. Y al cabo de un rato conoce a una más joven y dice, pues me gusta más la más joven, yo lo que quiero es divorciarme de la anterior. Aquí es una historia muy real y con la que podemos, en cierto modo, sentirnos identificados. Pues con Vikingos nos pasa un poco lo mismo. No creo que a nadie le haya sorprendido que en el primer capítulo, en el primer episodio, nos hayamos encontrado con los vikingos peleando y, bueno, ¿por qué no?, matando un poquito a gente, porque es un poco lo que esperas de una serie de vikingos. Y sin embargo, en el capítulo 2 ves a los vikingos desde el punto de vista familiar, porque, oh, sorpresa, los vikingos eran personas muy familiares, para las que la familia significaba mucho, que querían muchísimo a sus hijos, cosas que normalmente no te cuentan cuando hablan de los vikingos, porque siempre son estos salvajes, estos bárbaros. Y era un poco eso lo que yo quería reflejar con la serie. Well done.
That's an interesting question, and it's a largely technical matter in the sense that the whole world of television and television drama is radically changing. We know about streaming services and Netflix and Amazon Plus, Prime and so on. And audiences are impatient now and don't want to wait a whole year between seasons of a show they like. So it was logical for the History Channel to order 20 episodes and not 10. So we have shot, we're still shooting the last episodes. So they will show 10 episodes beginning tonight, and then they will show the other 10 episodes in about August or September. So people don't have to wait very long. And hopefully they are going to commission another 20 episodes moving forward, which we will start shooting in May. Bueno, en primer lugar, el motivo por el que se ha optado por 20 episodios en esta temporada es meramente técnico. Nos encontramos en un momento en el que la televisión, sobre todo las series, se están enfrentando a una realidad cambiante debido a los servicios como Amazon Prime o Netflix, que ya están bastante extendidos en casi todo el mundo. La gente ha perdido ya por completo la paciencia y la idea de esperar un año hasta la siguiente temporada pues ya no funciona. Entonces la idea era, desde History Channel lo que decidieron fue encargar directamente 20 episodios. Empezamos esta noche con la primera remesa de 10, estamos todavía rodando los últimos episodios de esta temporada y una vez que se terminen estos primeros 10 se hará un parón, que no será tan largo, no será un año, y se emitirán los otros 10 restantes aproximadamente a finales de agosto o septiembre. De esa manera la gente no tiene que esperar tantísimo tiempo para ver más Vikingos. Y esperamos, con un poco de suerte, que en breve se encargue la quinta temporada, que nuevamente estará compuesta por 20 episodios, por el mismo motivo. I have a very strong idea of where I would like to end the show. I certainly want to continue to follow the Viking journeys and expansion into the Mediterranean, for example. I think in the next season we'll follow Bjorn again into Spain and to Istanbul, Italy, and into the desert, I think, hopefully. And I want them to go to Iceland. That's very important. I'd like to send Floki to Iceland. I think that would be very cool. And Greenland. And in my head, the end of the show, if we ever reach there, would be some of the sons of Ragnar having left Greenland to find a place where there's wood and minerals, which there wasn't on Greenland. That they're in a boat, not knowing where they're going, dying from lack of food and water, and suddenly, at the bottom of the screen, rising slowly up, is a forest, a green paradise. And across the screen, top of the screen, it just says America. And then I end the show. Bueno, yo tengo una idea clarísima de cómo me gustaría terminar la serie. En primer lugar, yo lo que quiero es seguir acompañando a los vikingos en estos viajes, en sus exploraciones de otros mundos, otros países. En la temporada quinta, por ejemplo, me encantaría centrarme en Björn, que visite el Mediterráneo, que vaya a España, que llegue a Italia, a Estambul, que se pierda en el desierto. Pero también me gustaría muchísimo llegar a Islandia. Por ejemplo, me encantaría que Floki fuera a Islandia, pero no solamente me quedaría ahí, sino que llegaría incluso a Groenlandia. Y una vez ahí, para mí, el final ideal, si se pudiera, sería que los hijos de Ragnar, una vez que han estado en Groenlandia, decidan continuar el viaje, porque claro, en Groenlandia lo que son minerales, madera, pues va a ser que no. Entonces ellos continúan el viaje, están en el barco, están muertos de hambre, de sed, desesperados, y de repente en la pantalla poco a poco vas viendo un paisaje de un bosque lleno de árboles, un paraíso verde, y cuando ya tienes esos árboles de enfrente aparece un letrero en la pantalla que pone América, y se acaba.
It's a movie. You could do anything. But why do you do two men in a room talking? I mean, for goodness sake, you know. So, which actually parallels an experience. I'll finish in a minute. Jean Cocteau wanted to work for Diaghilev and the Ballet Russe. And he wrote some scenarios for Diaghilev, and he never heard from Diaghilev. And one evening he saw Diaghilev crossing one of the bridges in Paris. He said, Mr. Diaghilev, why do I never hear from you? I'm giving you all this material. What do I have to do to get you to respond? And Diaghilev just said, Attendez-moi, astonish me. So whenever I'm writing, I have Nick Rogue standing behind me saying, well, come on, astonish me. So I do like intercutting changes, you know, playing around with time and things. I think it's valid. I think it's a part of the language of filmmaking. Sorry, an essay. Bueno, yo creo que la pregunta es excelente y en realidad tiene mucho que ver con el modo en el que yo me inicié en el negocio. En cierto modo yo entré en este sector, en este negocio casi por accidente, porque yo estaba mucho más enfocado a una vida académica, pero en los 60 y en los 70 en Inglaterra había un director que probablemente a muchos no les suene, pero que era fantástico, Nicholas Roach, que entre otras cosas dirigió una película con David Bowie, pero este hombre tenía una técnica de montaje espectacular, extraordinaria, en el que lo que hacía era trabajar con el tiempo, porque el tiempo, cuando tú estás rodando en el cine, es absolutamente artificial, aunque cuando lo veas en la pantalla parece real o un tiempo lineal, no lo es, y utilizando este tipo de técnicas de montaje puedes crear nuevos significados y puedes generar una sensación de suspense. Y él leyó uno de mis cuentos, de las historias breves que yo escribía, y me dijo, pues me gustaría que fueras uno de mis guionistas. Pero antes de empezar a trabajar en el primer proyecto, me pidió que viera una serie de películas para que me hiciera una idea del concepto de montaje que él tenía, me pidió que viera películas de Buñuel, como El Ángel Terminador, y entonces yo empecé a escribirle unas escenas para iniciar el proyecto. Y yo en aquel momento, como buen académico, estaba muy influenciado por Henry James, y entonces le escribí unas maravillosas escenas en las que había dos hombres en una habitación y hablaban unos diálogos súper intensos, ¿no? Y yo se las di pensando, bueno, pero es que me han quedado genial, le va a encantar. Y las leyó, las miró, dijo, muy bien, abrió la ventana, las tiró fuera, dijo, esto no. Y le dije, pero ¿por qué las has tirado si te dan unas escenas fantásticas? Y dice, pero a ver, ¿qué me estás dando? Esto es una película. Tienes que sorprenderme. ¿Por qué en una película me metes a dos tíos hablando en una habitación? O sea, haz algo más, puedes hacer muchas más cosas. Y esta es una experiencia muy similar a la que tuvo Jean Cocteau cuando le enviaba escenas a Diaghilev constantemente y nunca recibía respuesta. Entonces una vez se lo encuentra en un puente en París y le dice, pero ¿por qué con todo el material maravilloso que te estoy mandando nunca me haces caso, no me contestas, no las usas para nada? Le dice, ¿pero qué tengo que hacer para que tú uses mi material? Y la respuesta fue, sorprenderme. Pues básicamente, yo siempre que estoy escribiendo una escena, siempre que estoy trabajando, tengo aquí detrás a Nick Rock que me dice, sorpréndeme. Y eso es lo que tengo que hacer. Y para eso utilizamos el montaje, los cambios y los saltos en el tiempo, para jugar con el tiempo, porque en sí es todo un lenguaje cinematográfico. If I'm alive, if I survive, yes, I want to be. It's a very personal show in lots of ways. And I think it might be hard for someone else actually to write it. It has a rhythm, I think, which has something to do with me. It's filled with my own preoccupations and interests. I mean, you know, you wouldn't know, but it's filled with little references to things I love, like the Beatles. King Egbert quoted some of the poetry of T.S. Eliot recently, which no one seemed to notice, which was wonderful, and lots of other things. So it's historical and personal at the same time. And if I can, I want to go on. I want to go on writing it, and I can't imagine trying to be in control of the writer's room. The idea of dealing with 10 other people like me is just shocking. You know, I think that would be dreadful.
So I'm very happy to continue to plough a lonely furrow. Bueno, si sigo vivo después de esta temporada y si sobrevivo a lo que viene, definitivamente me gustaría seguir siendo el único guionista. En primer lugar, esta es una serie, es un show muy personal y creo que para cualquier otro guionista que entrara a estas alturas sería muy difícil encajar porque la serie tiene un ritmo propio, que es mi ritmo personal, y al mismo tiempo está llena, la trama, la historia, está llena de las cosas que a mí me interesan, de las cosas que a mí me preocupan. De hecho, aunque muchas veces no se nota, la historia y los diálogos están plagados de referencias a cosas que a mí me encantan, como por ejemplo hay muchísimas influencias de los Beatles, o el rey Encuentro, por ejemplo, citó un poema de T.S. Eliot, que afortunadamente creo que nadie se dio cuenta, y es una serie histórica, sí, pero también increíblemente personal. No me puedo imaginar lo que sería estar al mando de un equipo de guionistas. Una habitación con otros 10 guionistas como yo me parece una idea horrorosa, así que si todo sigue adelante me gustaría seguir tal y como estamos. Bueno, pues esperamos que así sea. Muchísimas gracias, Michael, por compartir este rato de charla con nosotros. A vosotros muchísimas gracias por venir y recordaros que